Estamos una vez más, Señor, en este ayuno, Padre Santo, Padre, quitando la oposición bajo la unción del Espíritu Santo. Y así como dice nuestro lema, fueron oídas tus palabras y por eso yo estuve ahí, dice el Señor. Están siendo escuchadas tus palabras, iglesia. Yo le pido a usted que ore, que le diga: Señor, escucha mis palabras y a causa de tus palabras, dice la palabra de Dios, yo he venido, dice tu palabra en Daniel 10:12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste, Señor, tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Y dígale: Señor, gracias porque he llegado. Gracias porque tú has venido, Dios, en medio de este tiempo que estamos en ayuno, estamos en oración, Señor. Tú has venido y has tenido misericordia, Dios. Gracias, Padre de la gloria. Bendigo el nombre de Jehová. Aleluya, amén. Hermanos, bendiciones. De verdad que no pudimos hacer ayer nuestro devocional, pero una palabra de Dios en medio de ese tiempo en casa. Espero que se encuentren bien. Espero que esta nevada, esta nieve no les esté afectando. De verdad que estamos orando los unos por los otros, pero quiero que en esta mañana tú entiendas que en medio de este ayuno, quitando la oposición, hay unos edictos, hay unos decretos, hay algo que el enemigo ha puesto en contra tuya, y que si tú en esta mañana no disciernes lo que está pasando, no va a haber palabra revelada, no va a haber esa victoria que estamos anhelando. Yo sé que tú como yo necesitamos victorias. La iglesia necesita ver la victoria. La iglesia no está siguiendo solamente un templo. La iglesia está siguiendo a un Dios verdadero, todopoderoso. Por eso en esta mañana te pido que te concentres y le digas: Señor, háblame. Háblame, Espíritu Santo, y revélame tu verdad. Revélame tu palabra, revélame lo que me quieres guiar, enseñar, porque quiero tener en gran honra tus palabras, Dios, para que tú puedas ser la respuesta que hoy estoy necesitando. Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Daniel 6. Aleluya. Y dice la palabra en Daniel 6, gloria a Dios, en el versículo 10. Pero quiero que leamos desde el 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Y la qué? Prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Amén. Puedes tomar asiento. Vamos a meditar unos minutos en esta palabra. Hermanos,
algo que Dios nos quiere llevar a entender es que hay un edicto. Y Daniel en el foso de los leones es el título de esta porción. Y Daniel era un hombre de Dios, como sé que muchos queremos llegar a serlo, como tú lo quieres ser, porque como yo lo quiero ser. No somos una pieza terminada, estamos buscando todavía la perfección en nuestro Señor Jesucristo, y Él nos perfeccionará hasta el día de la venida, amén. Pero iglesia, Daniel era un hombre que sabía orar. Y antes de que él siempre era un hombre que estaba en oración, en clamor, en súplica. Y en ese tiempo el rey Darío firmó un edicto en contra de los que oraban a cualquier dios u hombre, otro dios, que tenía otro dios que no fuera él, porque él se consideraba un dios. Él era el rey y quería manipular todo, como el mundo quiere hoy manipular todo. El mundo está siendo manipulado, como hoy el todo es este aparato, iglesia. Como el todo es el entorno en el que nos movemos, todo está totalmente monitoreado. Tu cuenta bancaria, todos lo saben. Todos nosotros estamos bajo un gobierno que no tiene oculto nada. Y en medio de este gobierno y en medio del gobierno del rey Darío se levantó un edicto. Como en estos tiempos se está levantando un edicto. Y tú y yo tenemos que tener cuidado de dejarnos amedrentar por el edicto. Algo que el rey quería hacer y fue manipulado por personas. Usted puede ver que hubo hombres que manipularon la decisión del rey. No fue solo la decisión de él, había mucha manipulación en medio del gobierno del rey Darío. Como en este tiempo hay manipulación. Y yo te digo que tengamos cuidado en este tiempo, iglesia. Hay muchos edictos que se han levantado en contra de ti, en contra de tu casa, en contra de la iglesia, en contra de las familias. Pero algo que veo en Daniel es que él no se dejó amedrentar por el edicto. Y usted y yo no podemos dejarnos intimidar por ese edicto. El edicto está, ya lo firmó el diablo. ¿Por qué se quitó la palabra de las escuelas, que es la caída más grande de este país? Cuando en un tiempo se entregaba la Biblia, cuando en un tiempo se leía la Biblia, hoy no. Hoy se entrega la diversidad de géneros. Hoy se entrega otra manera de vivir. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Esa es la sociedad en la que se está levantando esta generación. Pero yo en esta mañana, hermanos, le quiero invitar a usted, a sus hijos y a toda su familia. No viva del miedo que genera el edicto. El edicto genera temor. El edicto, no le digo, hermano, que no va a sentir, pero dice que Daniel, cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas, las ventanas. En estos días, 2 días que no pudimos salir, sábado, domingo y lunes, vi cómo puede llegar a enfriarse la iglesia tan rápidamente.
Cuando estuvimos en la pandemia fue igual. ¿Cuántas iglesias no se cerraron? El edicto ya está, iglesia. El edicto, mire, la pandemia es parte de un sistema. Y como hablábamos con una hermana ayer, sabe que eso atemoriza y nos quiere tener encerrados. Pero cuando vienen las ferias, cuando viene todo eso, sí, todo el mundo se desboca, sale cuando hay que hacer compras, cuando llega la Navidad, las festividades, todo eso, ¿verdad? Porque estamos en un sistema de manipulación, de compra, de venta. Iglesia, pídale a Dios que le revele su palabra. Pídale a Dios que usted no viva en este sistema y en esta cultura, aunque estemos en este país. Porque me encantó cuando yo leía esto. Yo anoche leía, yo decía, gracias, papá. Dice, entraba en su cámara. Yo le doy la gloria a Dios porque la casa de Dios está abierta. Le pido a Dios que no permita que los edictos del diablo la vuelvan a cerrar. No, que la iglesia no se cierre. La iglesia de Cristo no sea amedrentada para que sea cerrada. Ore por las iglesias, ore porque nos podamos congregar. Pero hermano, no sé hasta qué tiempo, porque dice la Biblia que llegará el día que no se habrá poder. Y cuando pasó la pandemia lo pudimos sentir y vivir un poco. Pero algo que veo es que Daniel entró en su casa, en su cámara, y hacía lo que él había aprendido. Yo no sé si tú has aprendido a orar. Yo no sé si tú has aprendido a pagar el precio. Yo no sé si tú has aprendido a clamar a tiempo y fuera de tiempo. Vivir en una constante de oración, de clamor, iglesia. Porque hay un edicto. Y dice, y oraba y se arrodillaba 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios santo, como solía hacer antes. Tú no necesitas solamente llegar a la iglesia. Tú tienes que aprender a orar en tu casa. No es este lugar he sido preparado, este altar tiene una unción especial. Yo lo creo, yo lo he sentido, yo lo he visto. Pero si hay algo que te digo, es que no puedes reemplazar este altar, pero tampoco puedes reemplazar esa oración en casa. ¿De qué vas a vivir, iglesia? Y mientras oraba, antes de la transmisión, el Señor ponía esto en mi espíritu. Hay edictos que quieren que adoremos otros dioses. Hay edictos que quieren que adoremos otros dioses y que tengamos otros dioses. Hay dioses del dinero. Hay Dios del ministerio. Hay Dios del llamado. A la gente no le preocupa tanto fallarle a Dios como fallarle a un ministerio, a un pastor que peca. Dice, oh, me van a quitar el pastorado. No, dice, le falla a Dios. Hay edictos para que tú no sigas sirviendo al Señor. Hay un edicto, por eso el enemigo envía, Satanás envía al tentador, envía la depresión, envía la enfermedad. Eso no viene de Dios. Y hay edictos en contra de ti, de tu casa. Iglesia, entiéndelo. Yo, por la misericordia de Dios, solamente te doy una guía, y es lo que Dios ha puesto en mi espíritu. Yo no tengo por qué juzgar la vida de nadie, pero sí te digo que no pierdas esa comunión de lo que ya Dios te enseñó, de lo que ya aprendiste. Iglesia, hay un edicto. El enemigo ha puesto pereza. Las obras de la carne, como veíamos la semana pasada, están, hermanos, de una proporción grandísima. Una proporción
alta hay de carne en medio del pueblo de Dios. No lo digo yo. Hermanos, yo le pido a usted que se evalúe. Yo le pido a usted que se evalúe cuál es su prioridad. Para poder quitar la oposición hay que quitar las obras, los edictos tienen que caer. No se puede quitar la oposición de un hijo. Y eso fue algo tan fuerte que el Señor ponía en mi espíritu. Muchos adoptaron la cultura de aún de este país, iglesia. Yo bendigo este país, pero yo te digo, tú tienes la cultura de Cristo. No quieras adoptar la posición humana. El humanismo no puede tomar tu vida, tu casa. Y pídale a Dios, iglesia, que si usted adoptó parte de esta cultura manipuladora, si ha dejado que los edictos entren en su casa, si han dejado que las obras de la carne, si estamos adorando, ¿sabe cuál era el edicto? Dice, el edicto fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días, eran 30 días, aquí son 21 días, hermano, 21 mañanas, los varones en la noche. ¿Cuánto está costando? Yo te pregunto, no me lo respondas a mí, eso me lo ha revelado el Espíritu. Ha sido un precio, como si estuvieras pagando un precio tan alto, sabiendo que Cristo pagó el mayor precio. Yo le digo, Espíritu Santo, sigue fortaleciendo. Mi oración es para que te siga fortaleciendo, para que te siga dando ese amor, ese compromiso, no solo de aguantar hambre. Nosotros no estamos aguantando hambre, iglesia. Yo le decía a mis hijos, no estamos, estuvo de cumpleaños Samuel, Diego, yo, fue difícil, porque nuestra costumbre es levantarnos con el desayuno, a la cama, hacer el desayuno con lo que la persona quiera y todo eso es así nos gusta celebrar. Y los 3 en ayuno. Y yo le digo, hermanos, que fue algo tan fuerte, porque es la cultura, ¿verdad? Pero la cultura del reino me dice, y yo decía, ¿será que podemos, me decía, ¿será que podemos pasarlo y le pagamos a Dios ese día, otro día? Y yo le decía, Señor, no, yo no quiero hacer eso, no quiero cortar, porque he visto que es fuerte lo que hay, fuerte la oposición, fuerte, iglesia, muy fuerte la oposición que hemos tenido para levantar este ayuno. Porque no es un ayuno de casa, no es un ayuno, la iglesia está abierta y eso pone más alto las cosas. Y cuando tú te dicen ayunemos en casa, el frío también es un componente difícil. Da hambre, da ganas de café, da ganas de todo. Pero si tú te levantas a las 11 para ayunar hasta las 12, eso ya no tiene sentido, ¿verdad? Eso no fue un ayuno. Tendrías que ayunar por ahí hasta las 6 de la tarde. Porque no podemos, yo les enseño eso a mis hijos. Si usted entre más tarde se levante, más tarde lo rompemos. Difícil enseñar eso, hermanos. No crean que para uno como pastora o que tiene sus hijos ha sido fácil. No es fácil. No, se levantan a las 10 y ayunamos hasta las 12. No. Hay que pagar, enseñar, hermanos. Y como el Señor ponía en mi corazón, no todos, algo que si los adultos no cumplimos, ¿cómo serán los jóvenes y los niños? No será fácil levantar una nueva generación cuando el facilismo está tocando a la puerta, cuando la comodidad dice no salgan, ayunemos aquí en casa. Y yo esta mañana el carro se patinaba y no quería salir, no quería subir. Y yo, santo, ¿qué hacemos? Nos quedamos. Me dio un poco de temor porque no quería subir el carro.
y yo dije, me daba miedo porque siempre se patinaba y se iba hacia un lado y esto. Y yo dije, Señor, ¿qué hacemos? Pero la gloria para Dios, pudimos salir de la casa. Y yo venía en el camino y yo decía, porque en el altar de Dios el fuego está encendido. Y era la primera alabanza que se me venía a mi cabeza. El fuego está encendido en el altar de Dios y nadie lo podrá apagar. Nadie lo puede apagar. No lo apagues tú. No lo apagues tú. Ya habíamos dispuesto, levantándose ellos temprano, organizando, orando, yo haciendo todo para llegar a casa, y que una oposición nos quite esa alegría, ese gozo de venir. Y aquí estamos, hermanos, gozándonos. Me siento feliz de saber que Dios está en este lugar, que le cumplo a mi Rey. Amén. Y ese es mi legado. Ese es el legado que yo quiero dejar. Ese es el legado que tú tienes que dejar. Voy a levantar jóvenes que de verdad estén apasionados, no con un horario, no con unas reglas, sino con una revelación de la palabra. Que ellos amen la palabra, que ellos amen la presencia, porque tú la amas y eso es lo que tú has enseñado. No que tengo que cumplir, no tengo que cantar, no tengo que hacer nada. Tengo que buscar a Dios. Tengo que depender de Dios. Tengo que orar a mi Rey. Tengo que suplicar misericordia y favor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Hermano, cada uno en su casa, iglesia, cada familia está llamada a levantar sus Danieles, sus Josués, sus Josés. Cada uno estamos llamados a levantar sus Gedeones. Cada uno estamos llamados a levantar esa nueva generación. No esperes levantarla solamente dependiendo de un culto. Yo le decía ayer a mis hijos, en la mañana oramos, tarde en la tarde también, en la noche también. Ay, pero tanta oración. Tanta oración. Y sí hay tantas veces, pero no es suficiente. Yo no le digo que nosotros nos quedamos 1 hora, 2 horas, no. Nos arrodillamos, leo la palabra. A veces estamos en una adoración, 5 de la tarde, 12 del día, y oramos. Cada uno hace una oración, adoramos, cantamos un coro, leemos la palabra. No hago una exegénesis, no hago una predicación, no. Vamos a orar. Dediquémosle unos minutos al Señor. Paremos todo. Para el televisor, pare esto. 7 de la noche, ahora yo me uno en mi casa con los varones. Yo no digo que ellos oren y que ellos no, yo oro. Yo le digo, fortalécelo, Señor. Con el pastor estuvimos ahí orando. Y sé que Dios puede levantar unos Danieles en este tiempo que no tengan temor del edicto, sino que aprendan a derribar esos edictos y que tengan en gran honra la oración. Que digan, la palabra me enseña a orar. La palabra me enseña a buscar a Dios. La palabra es la que me está enseñando. Cuando Dios puso en nuestro corazón, este es nuestro primer ayuno de 21 mañanas. Y el año pasado yo sentí hacerlo, el año antepasado, pero yo siempre le pregunto al pastor, y una madrugada le envié un mensaje a las 3 de la mañana y dije, cuando él se levante, lo primero que vea es eso. Y yo le envié, el Señor pone en mi corazón si hacemos 21 o 12. Y él fue el que dijo 21 mañanas. Y yo le dije que él decidiera, que lo que el Espíritu Santo le guiara. Yo dije, no, va a decir 3. Porque a veces los hombres les cuesta más. Él sabe que
Todos los días se va a trabajar, las veces que pueda estar acá está, pero se va en su ayuno. 12, 1 de la tarde, comen algo. Están pagando un precio con frío. Yo sé que Dios va a tener en cuenta ese ayuno. Yo sé que Dios, y cuando Él me dijo 21, yo, wow, Señor, gloria a Dios, pero santo, ¿y ahora cómo lo hacemos? Porque no me gusta hacerlo. Yo sé que si la casa está abierta, ¿por qué no vamos a venir a sueltar? ¿Por qué no vamos a tomar parte de este lugar hermoso del Señor? ¿Por qué no vamos a disfrutar de su gloria, de este lugar dedicado a Él y para Él? Y pudiera decirles, hermanos, háganlo en su casa. Pero yo sé que muchos pudieran venir, y yo sé por eso. Y sé y sabía, hermanos, les voy a decir, sabía que iba a ser un ayuno muy difícil. Muy difícil, pero sé que hay hombres y mujeres vencedores. Sé que aunque ha sido difícil en salud, ha sido difícil por el frío, ha sido difícil por problemas, por inconvenientes, porque se han agotado las fuerzas, porque muchas veces uno dice, no puedo más. Y es ahí donde el Señor hace que caigan los edictos. Cuando tú dices, aquí estoy, aún no pudiendo más, Señor, vuelvo a ti, me postro ante ti. Y si muero, que muera. Si me meten a la cueva con los leones, lo hice haciendo tu voluntad. Lo hice haciendo lo que tú me habías llamado a hacer y lo que me habías enseñado a hacer. Lo hice, Señor, sabiendo que aunque el edicto estuviera, tú me ibas a dar la victoria, porque es mayor mi confianza en ti que en el diablo. Ese edicto es muerte, es desgracia, es desilusión, es maldición, es pereza, es cansancio, es depresión, es ansiedad, es inmundicia. Ese edicto trae toda la desgracia del mundo. Pero el Dios eterno, que nos ha llamado a orar, a clamar y a suplicar, tiene el poder de salvarnos del medio de ese edicto y darnos la victoria. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Y aunque el ayuno sé que iba a ser difícil, porque realmente no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a cumplirle a todo, pero a las decir, es que la iglesia está abierta, oración en la iglesia, porque no nos dejan hacer el ayuno en casa. No es que no los deje, cada uno tiene su libre albedrío. Y algo que el Señor puso desde el primer día, a nadie se va a obligar. Cada uno voy a escuchar su voz. Voy a escuchar su voz. Como dice Daniel 10:12, cada uno pagará el precio, cada uno tendrá que pelear su batalla, cada uno sabrá cómo se enfrenta a los leones, cada uno se enfrentará a sus propios miedos, su propia carne, su propio yo, cada uno. ¿Qué venciste en este ayuno? Tú te vas a dar cuenta. ¿Qué oposición quitaste? Tú te vas a dar cuenta. No, que es que a mí me daba pereza levantarme temprano, pero pude, vencí, logré ir a la casa de mi Dios, logré vencer el sueño, el cansancio. También logré vencer el estar ocupándome en otras cosas. Porque, hermano, créame que cuando uno hace estos ayunos, todo se le junta, todo. Se los digo porque yo ya lo he hecho bastantes años. No 21, 40 mañanas seguido. En la iglesia en Colombia hacíamos uno al principio, otro al final. Entonces es algo que sabemos que hay oposición. Sabemos que van a haber la llamada, ay, tiene que venir a esto, ay, tiene que venir a lo otro. Hay cosas que no se pueden evitar, pero hay cosas que tú sí puedes darle la prioridad a Dios. Te lo digo, porque es así.
En la tarde, si necesitan, voy. Pero en esta mañana tengo mis 21 mañanas ocupadas. Y sabía que por espacio de 30 días Satanás no quería dejar que la gente orara. Escuche esto, ahí está la revelación. Era por espacio de 30 días. El edicto decía que cualquiera que orara iba a ser echado en el foso de los leones. Por espacio, no era de por vida, era por 30 días que el edicto. Pero hubo un Daniel que por espacio de esos mismos 30 días no dejó de orar, no dejó de buscar a Dios y no dejó de que el edicto pudiera más que el amor que le tenía a Dios, que la confianza que le tenía a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, yo le invito a que usted en esta mañana le diga: Señor, ayúdame. Sé que hay edictos contra mi casa, sé que hay edictos contra mi vida, sé que hay edictos, Señor, contra mis hijos. Pero en esta hora, Señor, yo te pido que me ayudes. Está el edicto de la muerte, del pecado, de la desgracia, del adulterio, de la fornicación. Edictos que nos dicen que si entre más buscamos, más desgracia va a venir. Edictos que dicen que no estamos en la bendición. Edictos que se levantan para maldecirnos. Edictos de pecado, de concupiscencias, de amargura. Pero en esta mañana, Señor, yo vengo a ti creyendo que todo edicto no tiene poder. Cae por tierra todo edicto, porque en medio de estas 21 mañanas he sabido quitar la oposición. He sabido darle el primer lugar al que se lo merece, al que quitó la afrenta de mis hijos, de mi casa, de mi familia, el que quitó la afrenta que venía contra mí. Aleluya. Dígale: Señor, gracias. Señor, si en mí todavía hay humanidad, si en todavía me está costando entregar, Señor, áreas en mi vida para orar, para buscarte, Señor. Yo sé que si tú estás en casa, aún estás pasando por afección de salud, estás enfermo. Será difícil, pero yo oro para que te levantes y ese edicto de enfermedad y de muerte sea retirado en el nombre de Jesús. Ese edicto de virus, de pandemia que el diablo ha puesto contra los que buscan al Señor sea retirado en el nombre de Jesús. Mano, yo pude experimentar sanidad el domingo. Yo estuve mala, me sentía muy mal del pecho. Me puse inhalador. Me tomé unas pastas, le dije: Diego, yo siento que no puedo respirar. Hubo un momento entre 2 horas que yo me sentía desesperada. Yo dije: es el virus, es el virus. Y hubo en mí como un temor, porque fue algo como que lo que sentí cuando tuve el coronavirus. Y yo empecé a orar y yo puse en el chat: ayúdenme a orar porque me siento mal del pecho. La gloria para Dios. Hermano, el Señor me sanó. El Señor me sanó, la gloria para Dios. Yo le dije: Señor, ayúdame, yo no quiero bajar la guardia en la oración. Yo no quiero bajar la guardia en la búsqueda. Yo sé que si me enfermo voy a tener que dejar de ir a la iglesia. Voy a tener que dejar de orar con la misma fuerza, porque yo sentía en el coronavirus que no iba a volver a tener fuerzas, que no iba a volver a poder adorar. Fue algo tan fuerte que me dio tanto miedo, hermanos, que yo le dije: Señor, no lo permitas. Yo no quiero otra vez eso. No lo permitas. Y la gloria para Dios, hermano. Yo pude experimentar la sanidad. Yo lo pude experimentar. Yo vi que el Señor me sanó, porque Él sabía que mi corazón está en terminar estas 21 mañanas con el mismo amor ardiente con el que empecé, sabiendo que la oposición de mi hija, la oposición de mi hijo, de mi esposo y de mí tiene que ser retirada. Pero en esta semana le quiero pedir que el Señor ore para que el Señor quite toda la oposición de la iglesia, de esta iglesia, o de donde tú te congregas. No sé dónde tú vives, dónde te congregas,
Hermanos que están ahí en YouTube, que siempre se conectan por Facebook Live, Señor, quítale la oposición. Si es tu carne, si es tu yo, si es que no has podido menguar en esta mañana, yo le pido a Dios que se revele a tu corazón. Que tú le digas: Señor, yo te necesito. Yo necesito de ti. Yo quiero seguir con el mismo amor, la misma pasión con la que empecé el día 10. Y quiero terminar el día 31 con la victoria. Que la oposición se ha ido. Quiero que renueves el ministerio. Quiero que renueves el llamado de mi casa a buscarte, a serte fiel. Quiero que renueves nuestra mente y nuestro corazón. Porque quiero levantar, hermano, una nueva generación aquí en Anderson. Yo se lo he pedido. Niños y jóvenes temerosos. Niños y jóvenes. Hay muchos que están pagando el precio. Pero hay un remanente que se va a permanecer. A ellos les está costando porque es la primicia de lo que Dios va a hacer en Anderson. Pero yo sé que ellos van a vencer porque se va a quitar la oposición. Yo te pido que levantes tus manos. Si quieres arrodillarte, dile: Señor, quiero estar a tus pies. Señor, ayúdame. Señor, no tengo otro mejor lugar que estar a tus pies, ahí donde me vas a dar la victoria y quitarás la oposición de mi casa, de mi mente, de mi corazón. Quita la oposición para entender que hay edictos de muerte y de desgracia que quieren que yo adore aún más mi cama, mi casa, aún más a mis hijos, a mi esposo, Señor, que a ti, Señor, que me han puesto, Señor, una venda, Dios. En esta hora renuncio a cada edicto, Señor, que caigan por tierra los decretos del enemigo, Señor, que caigan por tierra en contra de mi generación, en contra de la iglesia, en contra de mis hijos, Señor. Y sobre todo, Señor, ayúdame a ser de testimonio en mi casa, que yo les enseñe a ellos a orar, que yo les enseñe a ellos a clamar, que yo les enseñe a ellos a buscarte. No a utilizarte, sino a buscarte, a honrarte. Aleluya. Porque voy a levantar Josué, porque voy a levantar Danieles, porque lo que tú estés ministrando es lo que tú le vas a levantar en su corazón. No va a ser la tibieza, no va a ser la dureza, no va a ser la frialdad, no va a ser el temor, no va a ser ese sueño constante, no. Hoy tú le vas a decir: Señor, yo voy a ministrarle a un Josué, voy a ministrarle a un José, a un Daniel. Oh, Shayarabacay, Dirimisey, Rebecay. Señor, de mi descendencia, de mi generación saldrán Moisés, de mi generación saldrán Abrahames, de mi generación saldrá, Señor, jóvenes, hombres, Débora, Señor. Padre, de mi generación saldrán Otonieles, de mi generación saldrán hombres y mujeres, porque, Señor, he matado la carne en medio de este tiempo. He quitado la oposición que no me deja fluir en el Espíritu. Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Padre, en esta hora oro por cada uno de mis hermanos. Te pido que la fuerza y el poder que había en este Daniel para destruir ese edicto, para vencer a las obras de las, y aun cuando vea el edicto, Señor, que le va a hacer daño, Señor, tú lo sacarás libre del foso de los leones. Pero no dejes lo que has aprendido. No dejes al Señor en medio de la oposición. No dejes al Señor, iglesia. No dejes al Señor en medio de la oposición. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendiciones.